La función del arte es hacernos ver ese mundo de posibilidades o bien el conocimiento o el reconocimiento de nuestra realidad. Es que ese es uno de los grandes, de los grandes pendientes que tenemos como sociedad, o uno de los grandes vicios que tenemos como sociedad. Pensar que la literatura, puesto que su mayor recurso es la ficción, la creación, piensan que eso es mentira. O sea, como de, es literatura, es que eso no pasa, es que eso no ocurre. Y como lo estamos viendo, aunque sea muy fantasiosa la historia, tiene ciertos simbolismos, sigue ciertos mecanismos sociales que a su vez son una crítica, unas situaciones que sean para ratificar nuestras posturas o bien para rectificarlas. Entonces, hablarle a los niños del concepto de género, incluso enseñarles a su sexualidad, porque muchas veces se ve a los niños como perfectas víctimas, porque ellos no tienen la menor noción de esas situaciones. Entonces es como de no le digas de esas cosas porque lo puedes traumatizar. Es que un niño no tiene que saber eso y dices, error. Al contrario, lo tiene que saber tal vez con un tono, un vocabulario acorde a su edad, pero no significa que lo alejes de esos temas. Entonces, justamente los cuentos de hadas son un ejemplo típico de lo que estás diciendo, de esa hipocresía social, ¿no? Porque por un lado es, los cuentos de hadas siempre se pretendían ser muy infantiles y entonces en algún momento los volvieron muy bobos. Es una de las críticas que se hacen en muchas de las primeras películas de Disney, que son muy bobas, que totalmente están hasta alejadas de la realidad, no por los elementos fantásticos, sino por la resolución de la situación que se plantea. Pero paradójicamente, eso es lo que se sigue motivando, ¿no? Que las literaturas a las infancias sean totalmente inocentes y alejadas de una realidad contundente, una realidad que tarde o temprano se tienen que enterar y que qué mejor que los cuentos de hadas o hablando ya de manera particular, la literatura dirigida a las infancias, poco a poco vaya siendo la simiente de literaturas que van a ir leyendo tal vez ya en las adolescencias y en la edad adulta, que les sirva como una base, que la literatura infantil no sea este mundo fantástico, alejado de estos simbolismos, de estos motivos y de estas intenciones. El ejemplo es lo que tú también decías, ¿no? De autores que se quieren distanciar de esa perspectiva o de esa concepción de los cuentos de hadas, ¿no? Entonces, por eso lo hipersexualizan o lo hiperviolentizan, ¿no? Por eso ponen demasiada sangre, demasiada sexualidad o ciertos términos o ciertos conceptos que automáticamente un papá se los va a alejar a un niño. Pero al final dices, pero eso, dices, perfecto, sí es literatura para adultos, perfecto, te estás agarrando de los motivos del cuento tradicional, del cuento de hadas, perfecto, pero no significa que no tienen que haber literatura de terror para niños,